Muchas gracias por estar aquí y aceptar la entrevista. Estoy haciendo una investigación sobre el impacto de Instagram durante y después de la pandemia, sobre todo en los estudiantes del CCH Sur. Y me gustaría comenzar preguntándote, desde tu experiencia, ¿cómo ves el impacto de Instagram en el desarrollo cognitivo y emocional de los adolescentes durante este periodo? Con gusto, gracias por invitarme. Mira, fue una época muy particular. Instagram fue una especie de refugio para muchos jóvenes durante el encierro, eso es innegable. Les permitió mantenerse conectados, sentirse parte de algo, pero al mismo tiempo esa constante exposición a vidas perfectas terminó generando ansiedad, comparaciones y en muchos casos una baja autoestima. Desde lo cognitivo también hubo un efecto, una disminución clara en la capacidad de concentración. No digo que Instagram sea el único culpable, pero sí potenció ciertos hábitos de distracción. Claro, tiene sentido. Y hablando de eso, ¿han notado cambios en cómo aprenden ahora los jóvenes? ¿Ha cambiado su forma de procesar la información? Uf, muchísimo. Hoy por hoy los jóvenes están muy condicionados por lo visual y por la inmediatez. Quieren todo rápido y atractivo, y cuando algo requiere esfuerzo o atención sostenida, se frustran muy fácilmente. Incluso he notado que se aburren más rápido en clase, como si necesitaran que todo sea interactivo o dinámico. Hay una menor tolerancia al silencio, a la espera. Justo eso queríamos investigar en mi equipo. ¿Cómo eso afecta a sus inteligencias múltiples? ¿Cree que Instagram influye en eso? Sin duda, algunas inteligencias como la visual espacial incluso pueden fortalecerse con el uso creativo de Instagram. Hay chicos que editan, diseñan, crean contenido con un gran nivel estético, pero otras como la intrapersonal, la que tiene que ver con el conocerse a uno mismo, tienden a debilitarse, porque toda la energía va hacia el exterior, mostrar, aparentar, gustar, y ni qué decir de la lingüística. Se pierde vocabulario, se simplifican ideas, todo se reduce a frases, emojis y memes. Qué fuerte eso. Y en cuanto a la inteligencia interpersonal, ¿no ayuda a que estén tan conectados? Puede parecerlo, pero no siempre. Están conectados, sí, pero no siempre relacionados. Tener muchos seguidores no es lo mismo que tener habilidades sociales reales. Me ha tocado ver chicos que se expresan muy bien por chat, pero se bloquean en una conversación cara a cara o les da ansiedad hablar en público porque se sienten más seguros desde una pantalla. ¿Y eso ha mantenido después de la pandemia? ¿Hay secuelas todavía? Totalmente. Muchos jóvenes salieron de la pandemia con un exceso de autoconciencia. Están más pendientes de cómo se ven, de cómo se sienten. También hay más problemas de sueño, ansiedad y una tendencia a la comparación constante. Esas son secuelas que, si no se atienden, pueden permanecer durante mucho tiempo. Entonces, ¿cómo se podían mitigar esos efectos? ¿Hay formas de revertirlo? Sí, claro que sí. La clave está en equilibrar, que sigan usando redes, pero también tengan espacios donde se desconecten y desarrollen otras habilidades, arte, música, deporte, debates en persona, escritura. También es importante que aprendan a reflexionar sobre lo que ven. No solo es consumir, es cuestionarse. Y desde casa y la escuela podemos guiarles sin imponer, con acompañamiento. Y justo hablando de eso, ¿cree que la escuela o la familia deben tener un papel más activo en el uso que hacen los jóvenes de Instagram? Completamente, pero ojo, no desde la prohibición que se les suele inútil, sino desde el diálogo. La familia debería interesarse por lo que ven, lo que siguen, lo que les gusta. Y la escuela debería trabajar el tema desde una perspectiva crítica, no solo moral, porque las redes sociales no son el enemigo, pero sí deben entenderse y manejarse con criterio. No podemos dejar que se eduquen solos. Bueno, muchas gracias, de verdad. Todo lo que me dio me sirve muchísimo para mi investigación. ¿Estaría bien si más adelante le vuelvo a hablar por si surge alguna duda? Claro que sí, sin problema. Me alegro que estén trabajando estos temas. Hace falta que se hable más de esto, especialmente entre los jóvenes. Te veo luego entonces. Sí, ya. Ush, pues mira, en inteligencias múltiples, ¿qué estás abarcando? O sea, ¿cuáles son las que estás tocando? ¿Todas? O-
La social y la emocional. Bueno, pues obviamente hablando de este tipo de inteligencias, se vieron súper mermadas por la pandemia, justamente porque no teníamos comunicación con nadie más. Básicamente nuestra sociabilidad era a través de justo redes sociales, principalmente, o pues con los que vivíamos. Pero al ser adolescente, eso pues no es como un margen, vaya. Yo creo que a partir de eso sí fue, esa sociabilidad fue como disminuyendo, porque justamente muchos brincaron como de justo la primaria al CCH o preparatoria, sin saber cómo socializar, y no es lo mismo cómo socializa alguien de primaria, cómo socializa alguien ya de preparatoria o secundaria o demás. Las sociedades son total y completamente diferentes. Entonces, al no tener un modelo físico, al ser solamente como en redes sociales, obviamente se vio total y completamente afectado. Cuando se regresa de pandemia, no sabes quién es quién, no sabes cómo llegar a hablar, no sabes si siguen siendo amigos o solamente era como por redes sociales. Entonces, obviamente, toda esa se vio mermada total y completamente. Y la inteligencia, ajá, dime. Sí, justamente, y a eso afecta directamente a la inteligencia emocional, porque nosotros desarrollamos inteligencia emocional conforme nos vamos socializando, conforme vamos creando grupos y vínculos. Entonces, al no haber un vínculo físico como tal, entonces todo eso se ve mermado por completo. Porque pues una cosa es cómo reaccionamos estando en casa y a través de una pantalla, a cómo se tiene que reaccionar estando pues en persona. No, o sea, reaccionar igual estando enojado aquí en tu casa y solamente tienes un teléfono a la mano, que pues como deberías de reaccionar estando de frente con alguien. Entonces fue una merma bastante notable en muchas generaciones, porque justamente no es nada real. O sea, las redes sociales hoy por hoy pues sí sirven como comunicación, como un vínculo, pero no es un vínculo real, no es algo que nosotros detectemos o nuestras áreas de sociabilidad o emocional detecten como real. Entonces sí fue un grave problema, principalmente para los adolescentes que están en esta etapa, que es súper importante, de aprender a sociabilizar. Entonces yo creo que fue una de las corrientes más afectadas en pandemia. Pues sí, justamente ansiedad al no saber cómo comunicarse, cómo es el vínculo, justo lo que me comentabas de tus compañeros. Es que tengo mucha pena porque, o sea, sí se conocen, pero no se conocen en persona y no es lo mismo. Entonces llegas con una ansiedad de, híjoles, ¿me va a aceptar en persona? ¿Va a ser lo mismo en persona que el vínculo que se tenía por redes? O sea, no sabes. Y justo eleva los niveles de ansiedad durísimo, muy, muy arriba, porque no sabes qué esperar. ¿En qué parte? Claro, porque al final del día estuvimos encerrados, que fueron 2 años más o menos, 3. Entonces, en ese tiempo, como su margen de realidad, justamente eran las personas que seguían. Justamente era este influencer de body positive de, sí, estamos encerrados, pero hay que hacer ejercicio y levantarse a las 6 de la mañana a hacer no sé qué y hacer 20 tareas más. Y obviamente muchas veces no es algo como alcanzable, porque a pesar de ser encerrados, pues las perspectivas de vida son total y completamente diferentes. Y al ser adolescente y ese ser el único como pantalla que tienes en ese momento, pues obviamente te causa cierta frustración al no alcanzar ese nivel que te pinta el influencer que estás siguiendo. Pues justamente que también la forma en la que se aprende también cambió muchísimo en pandemia. O sea, por ejemplo, ustedes, los adolescentes, se acoplaron un poco mejor a clases en línea y demás que los adultos que ya estaban en universidad, por ejemplo. Fue, o sea, tuvo un pro en todo eso,
que fue como un poco más adaptable para los adolescentes que para otras personas, y también que justamente se les dificultó volverse a adaptar al, pues sí, al sistema de estudios normativo que ahora tienen, ¿no? De estar en una clase presencial y demás. También a muchos les costó porque ya se estaban adecuando al sistema en línea. Sí, claro, porque sí, pero fue a raíz totalmente de pandemia, porque digamos que ese chip fue como el que se les implantó en esos años, y al estar en una etapa formativa importante, pues ya se les fue el normativo de estar en una clase y ver y demás, y ya todo fue como en línea, y justamente les movió el que ya no pueden prestar tanta atención porque ya estaban acostumbrados al modelo de línea. Sí, pero sí, justo tiene que ver con lo que se vivió en pandemia. Claro, totalmente. La pandemia también nos vino a enseñar eso, que no todos aprenden de la misma forma y que no a todos les va bien el sistema normativo que actualmente se tiene, que hay que hacer muchísimos cambios, porque hay formas de aprender de cada uno. Unos son visuales, otros se escucha, o sea, es muy variado el abanico de cómo aprende cada persona y es muy diferente. Pero como siempre habíamos estado en la normativa de la clase y el maestro hablando y bla, 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 entonces nunca habíamos volteado para ver otros lados. Hasta que llegó la pandemia y se dio cuenta como, bueno, igual yo aprendo mejor si el maestro pone un video en la clase, ¿no? O yo aprendo mejor si hace un jueguito en lo que va del tema. O sea, se vio que sí tiene una deficiencia bastante grande el sistema educativo actual y que se tiene que corregir muchas cosas. Y sobre todo adaptarse a las inteligencias diferentes y a las formas diferentes de aprender que hay. Claro, es una gran forma de aprender porque muchas veces, como el maestro es, entre comillas, una figura de autoridad principalmente para los adolescentes, no tienes esta apertura de preguntar, o quizás el maestro ni siquiera tiene buena forma de enseñanza. Y entonces quizás tu compañero de al lado, que sí entendió, tiene mejor forma de enseñanza que el maestro, o igual y te conoce mejor y sabe cómo podrías aprender mejor, y te transmite la información, pues al final del día es que tú aprendas de alguna u otra forma, y si es por alguien en el que tú confías, pues muchísimo mejor. Sí, totalmente, todo viene como de la mano, vaya, es como un engranaje que tiene que ir de la mano todo, porque si no estás bien emocionalmente, obviamente en tu cabeza pues no va a funcionar nada allá afuera. Entonces es primordial que se esté bien emocionalmente, sobre todo regulado emocionalmente, para que puedas pues aprender y digerir lo que se te está enseñando, porque si no, pues tu cabeza, justo como dices, está en otro lado y ahorita no quiero saber de eso porque estoy pensando en que me da ansiedad esto, en que tengo que resolver esto, en que tengo que hacer aquello, pues obviamente no, tu cerebro no va a estar óptimo para aprender. Claro, o sea, es importante que lo pongan en la mesa, que lo visibilicen y que no pase como de largo. Es importante que se hable de lo que ustedes creen que es importante, lo que están viviendo, porque al final del día el tema es lo que ustedes están viviendo. No es como que lo sacaron de la manga, es que ustedes están viviendo y de alguna forma se sienten identificados con el tema, y es importante que lo explayen allá afuera para si otras personas se sienten identificadas puedan obtener información de, bueno, está bien, está este tema, pero ¿por qué está sucediendo? ¿Por qué me estoy sintiendo así? Porque ahorita no puedo aprender como aprendí antes.
Claro, también Claro, también es importante ser visible para los maestros, que quizás para algunos va a ser muy difícil o quizás una negativa total, porque muchos ya están acostumbrados al sistema pues normativo que se tiene desde hace muchísimos años, pero es importante ponerlo en la mesa y que no se ignore que muchos no aprenden de la forma convencional, que la pandemia fue un parteaguas para visificar todo, las formas de aprender, las formas en las que se enseña, incluso debería de también serlo, pero por desgracia muchos maestros pues no, todavía no comprenden, pero es importante que ustedes como alumnos se hagan ver y se hagan escuchar. Sí, o sea, sí, incluso para los adultos como yo, que es importante, para los adolescentes es súper primordial, porque para ellos fue un parteaguas, o sea, para ustedes fue un parteaguas totalmente en su generación y es súper importante en lo que vivieron y en lo que todavía están viviendo, porque a pesar de que la pandemia pues ya terminó, hace años la pandemia dejó muchísimas secuelas. Si en los adultos dejó secuelas, en un adolescente que apenas estaba en formación, dejó muchísimas más. Entonces, sería una gran opción que les expliquen o que ustedes puedan preguntar qué fue lo que cambió en mí en pandemia, por qué me siento tan diferente, por qué ahora todo es tan diferente y por qué está costando tanto adaptarse a lo que pues teníamos como normalizado antes de pandemia. Pues no. Ah, mira, órale, eso está bien interesante. A mí nunca me lo enseñaron. Sí, ya cualquier cosa me vuelves a marcar y ya, ya te contesto. Ya continúas con la entrevista. Y de nada. Okay. Licenciada en psicología, Mayra Abigail Ruiz García. De nada, bye. Ok. ¿De qué semestre eres, princeso? Cuarto semestre. Ok. ¿Cuántos años tenías cuando empezó la pandemia? Ah, canijo. Yo creo que como 13, creo, a lo mejor ya no me acuerdo. Según yo eran 13. La mayoría dice que 11. 13, bueno, 11. Ah, sí, ¿Tienes porque era. 20 acá? Ah, sí, eran 11, porque. ¿Cómo se llama? Porque no salía de la primaria todavía. Sí, 11 o 12. Yo creo que ya tenía los 12 para ese Ok. entonces. Antes de que empezara la pandemia, ¿cómo socializabas? Ah, pues nada, pues hablaba de lo que me gustaba. O sea, como que les preguntaba a las personas si les gustaba alguna serie o Era algún juego. física. Ajá, una socialización física. Ok. ¿Y después de pandemia? Pues todavía sigo socializando de una manera más física, pero probablemente también o sea, intento socializar más como en redes sociales. Ok. ¿Consideras que tuviste alguna afectación social o emocional durante la pandemia? No, la verdad es que durante el tiempo de la pandemia, pues, o sea, seguía en comunicación con muchos de mis amigos y realmente, como jugaba juegos en línea, tuve la oportunidad de hacer más amigos en línea. Sí tuviste amigos en línea Sí, entonces, pero nunca llegaste a conocerlos en solo a uno persona. que vivía en Monterrey. Ok. ¿Cómo empezaste a socializar después de la pandemia? Pues
Más que nada, pues primero como cuando conocí a mis amigos del primer semestre, como nos sentaron en una misma mesa, intenté hablar con ellos porque pues para intentar socializar y pues ya, simplemente. ¿Consideras que cambió tu estilo? Como por ejemplo, ¿te llegaste a sentir cohibido o con pena de hacerlo nuevamente? ¿No? ¿No? Muy bien. Este, ¿Usaste muchas redes sociales desde tu punto de vista durante pandemia para convivir y actualmente? En pandemia no, actualmente creo que sí un poco más. Muy bien. ¿Qué redes sociales utilizas? Pues yo creo que la que más utilizo probablemente sea WhatsApp e Instagram. Muy bien. ¿Llegaste a abrir alguna red social durante pandemia? La verdad no. ¿No? ¿Ya No. tenías todo? No, nada más tenía mi WhatsApp. O ¿En sea, pandemia solo ajá, tenías WhatsApp? ajá, Ok. regresando de pandemia me abrí mi Instagram. Ok, muy bien. Y pues ya de eso, ¿a cuántas personas que has visto en lo que llevas del CCH, en una escala del 1 al 10, has visto que llegan a pedir los instas de otras personas? Como un 7 yo creo. Y tú, por ejemplo, que lo hayas ido a pedir por un amigo o por tu cuenta del 1 al 10. Yo creo que como un 3. Y ya esta es una reflexión de que, pues, consideras que se ha vuelto como una forma más de socializar el uso de Instagram. Sí, yo creo que sí, o sea, realmente siento que ahorita muchas personas como que están conectadas más que nada por esa red social, porque pues justamente ves una chava, un chavo que se te haga guapo y lo primero que piensas es, ay, le voy a pedir su Instagram. Ya no es como de, le voy a ir a hablar para ver qué haces, no, es más Le bien voy a como, mandar una paloma. ajá, si no es más bien pensar en, pues, está bien guapo o bien guapa, ya su Instagram. Está bien, princeso. Eso es todo. Muchas gracias. Alumno Jonathan Castillo Pérez del grupo 412A, entrevista estructurada hacia... Catherine Hernández. Ok, ¿de qué semestre eres? Soy de cuarto semestre. ¿Cuántos años tenías cuando empezó la pandemia? Tenía 13 años recién cumplidos. ¿Cómo socializabas antes de pandemia y después de pandemia? Antes de pandemia, pues yo no socializaba mucho. Era una persona muy introvertida y muy penosa. ¿Y después de pandemia? Después de pandemia, mm, siento que por la misma necesidad de estar tanto tiempo encerrada, tuve que volverme más extrovertida. Y ahora pues sí, es más fácil socializar con la gente hablando y todo. ¿Qué afectaciones sociales y emocionales causó en ti? Bueno, en la pandemia yo sufría mucho de ansiedad y estaba muy irritada siempre por el mismo encierro y la convivencia diaria con familia. ¿Cómo cambió tu estilo de socializar después de todo este proceso? Pues me animé más a hablar con la gente y pues ser un poco más yo misma con gente externa a mis familiares. ¿Y cómo socializaban las personas en tu entorno, ya sea amigos o familia? Pues regularmente eran platicando, antes de pandemia, platicaban con la gente normal. Y ya después la mayoría utilizaba redes sociales para socializar. Eh, ¿Cómo, bueno, usaste más redes sociales para convivir? Durante la pandemia sí, y hasta cuando iba cerrando la pandemia un poco de tiempo, sí, todavía utilizaba redes sociales para socializar. Ok, ¿tuviste amigos en línea durante pandemia? Pues no, la mayoría eran compañeros de la escuela con los que yo conversaba. ¿Conservas este hábito? Pues no tanto, yo me volví una persona que prefiere interactuar en persona que por redes. ¿Qué redes sociales abriste en pandemia y qué red usaste más durante ese periodo? Abrí lo que es TikTok e Instagram, pero en pandemia utilizaba más TikTok. Y ya para finalizar, ¿a cuántas personas le has pasado tu Insta o cuántas veces has visto a personas pedirlo? Pues he visto a muchas personas, a una gran cantidad de personas pedir su Instagram y pasárselo. Y realmente yo pasar mi Instagram, no.
Ok, muchas gracias por tu tiempo. Ya esto es todo. Y bueno, espero que tengas un buen día. Gracias, igualmente.